Señores, el licenciado tiene algunas recomendaciones que nos va a dar el licenciado. No, bueno, este espacio llega como siempre con la empresa MP Consulting. MP Consulting, una empresa especialista en asesoría jurídica, tanto en materia laboral, civil, penal, cualquier problemática que tenga cualquier ciudadano, cualquier persona puede consultarse en MP Consulting, ubicado en la calle central de Lucerna, Santo Domingo Este. Esquina paralela 16. Esquina paralela 16, segundo nivel, suite 3C. MP Consulting, servicio jurídico en general. Señores, este espacio llega gracias a MP Consulting. Y vamos entonces a entrar con el ingeniero Alexander Aguilera, con las internacionales. Bueno, licenciado, realmente hay muchos temas internacionales en el tapete. Realmente nosotros tocaremos los temas más importantes. Venezuela post-Maduro. Realmente nosotros vemos como una vez Maduro, la extracción de Maduro sobre Venezuela, nosotros vimos ahí como ya Estados Unidos introdujo su diplomático para unas negociaciones. Ya se habló de lo que todos sabemos, ya han salido buques para un acuerdo de 50 millones de barriles de petróleo. Entonces nosotros vemos cómo realmente queremos entender cómo fue, qué se buscaba sacando a Maduro ahí. Nosotros podemos explicárselo. Muchos dirían que ¿por qué han dejado las autoridades de Venezuela ahí? Realmente porque todavía la oposición venezolana no está preparada en absoluto para tomar el control del aparato del Estado venezolano, ya que todavía el chavismo tiene el Congreso, tiene las Fuerzas Armadas, y todavía es un proceso. Recordamos que para el proceso de democracia en España, después de la muerte de Franco, tuvo que posicionarte un franquista, porque todavía la oposición no estaba preparada. Realmente cuando se va a hacer una transición, realmente no se pueden quitar las autoridades de turno, sino que se llega a una negociación. Lo mismo pasó en República Dominicana con la muerte de Trujillo, que se quiso poner, de una vez se puso un gobierno democrático de voz, pero que no duró 9 meses. ¿Y qué se tuvo que hacer? Se tuvo que poner una autoridad que vino del trujillismo, como fue el doctor Joaquín Balaguer. En tal sentido, nosotros vemos como todavía queda Isis Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez en el Estado venezolano, planteándose una negociación, ya que sacar el chavismo a la fuerza sería algo que podría resultar a Estados Unidos más difícil, porque todavía ejercen los controles la oposición venezolana no ha logrado el repunte. Todavía en la transición no se visualiza el liderazgo de la oposición para asumir el cargo del Estado venezolano. Si usted me da un pequeño espacio para yo decirle algo, si usted me da un pequeño espacio para yo decirle algo con respecto a ese mismo tema que usted está planteando de Maduro. Mira, lo que pasa es que está claro de que realmente tiene que seguir el gobierno. Claro. Porque Maduro ya, ok, tú sacaste a Maduro sí, como cabeza realmente del chavismo, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ahora bien, tú tienes que buscar la manera de que se mantenga el gobierno, porque si tú rompes el equilibrio democrático,
o no democrático, o el equilibrio del gobierno, para no hablarle porque no podemos hablar de democracia, sino vamos a hablar de ponerle nombre, de la transición. De la transición, Sí. porque, pero está bien, pero es un gobierno que realmente lo están dejando como constitucional. Sí. Si tú te das cuenta, entonces democrático, Sí. porque tú no asumiste nada, solamente lo que tú dijiste de una vez No, directamente. lo que pasa es que el directamente. licenciado que lo están validando como un gobierno de transición. De transición. No es que es un gobierno legítimo ni democrático, pero Bueno, se pero, está validando como pero un gobierno bueno, de transición. pero es un gobierno, tú le estás dando Porque todos los sale poderes. más, no, pero es porque sale más barato. sale más barato. Claro que sí. Y es lo que lleva a eso, para que luego entonces busquen con eso lo que es irse a elecciones de manera libre Sí. y voluntaria. Ahora bien, la oposición ha mandado un mal mensaje. Eso quiere decir que en Venezuela no hay un liderazgo fuerte, no hay un liderazgo que pueda retomar la oposición, el gobierno, y eso tiene que construirse desde ahora. Sí, no se ha construido todavía el liderazgo opositor. Por eso hablaba en el bloque pasado, hablaba de la importancia de los sistemas de partido político. Nosotros, por ejemplo, en el plano local, como entre paréntesis se lo voy a poner, por eso que tenemos que conservar, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos que conservar el sistema de partido, porque en el deterioro del sistema de partido político da al traste estos gobiernos. Que son malos como quiera, si es una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda, es malo como quiera. Entonces sí, porque nosotros en el mes de diciembre tuvimos un análisis con respecto a los sistemas de partido, como tú estabas hablando. Y el sistema de partido en la política es lo que tú dijiste ahora mismo. Lo que conlleva que nosotros tengamos que fortalecer nuestra democracia es manteniendo el sistema de partido político. Porque hay muchísimos políticos malos, sí, pero hay muchos mejores que son buenos. Sí, malos claro, es la minoría. Claro. Ahora bien, el sistema de partido político tiene que protegerse. Y protegerlo, los mismos partidos, los mismos políticos tienen que proteger eso. Tú viste lo que estuvimos hablando de, y escúchame que nos salimos un poquito del tema, con respecto a... No, que está dentro del tema. Que está dentro del tema, sí, porque el sistema de partido político es importante en Venezuela. Porque lo que sucede en Venezuela. Ahora bien, tú viste lo que hizo Pacheco en el hemiciclo. Hermano, eso usted tiene que dejarlo para el escenario de su partido, a lo interno. Entonces, desde ahí, eso es parte de tratar de proteger eso. Puede haber un deterioro. Con todo y que en el caso de Venezuela los partidos políticos todavía no han repunte para poder ejercer, todavía se convoca unas elecciones en Venezuela y todavía yo no le veo profundidad, no le veo instituciones políticas fuertes, no veo, veo como... Es que no la veo la oposición venezolana, licenciado. Yo porque la oposición venezolana, es que realmente el chavismo se encargó primero de desacreditar, segundo de acabar con ellos, y tercero, no tuvieron el coraje, porque la oposición tiene que tener coraje, tiene que tener valentía, tienen que empoderarse y empoderar al pueblo. Sí. Una oposición tiene que empoderar al pueblo. Yo te voy a poner un ejemplo a ti ahora mismo. ¿Tú sabes cómo se empodera el pueblo? ¿Qué hizo Guaidó? Nada. Pero ¿por qué no? ¿Y qué hizo Capriles? Nada. No, ninguno. Si tú te das cuenta que es debilitado. Entonces yo veo también... Y por eso que Donald Trump que le diera el Nobel de la Paz, y el otro que anda por allí, un señor como que se ve como si la energía suficiente para asumir el Estado venezolano, que es uno de los países más importantes de Latinoamérica, por no decir de los tres primeros, Venezuela es uno. Pues hablamos de Brasil y México, para mí Venezuela sería el tercero, si no el cuarto o el quinto. Pero dentro de los 5 países más importantes que tiene Latinoamérica, Venezuela es uno por sus recursos naturales, por todo lo que conlleva, por su extensión territorial, por todo lo que lleva el territorio venezolano. Entonces, licenciado, por otro lado, yo tuve una interrupción la semana pasada. Yo vengo hablando de Irán desde diciembre. Y más allá de diciembre. Venía pronosticando el deterioro de Irán. Siempre me interrumpía, no, porque eso es Irán. Y hoy Irán es noticia 2 semanas consecutivas. La semana pasada, cuando yo estaba hablando, creo que hubo una interrupción entre usted y yo, que yo estaba haciendo el recuento de
de cuando vino el Estado Islámico, ese gobierno teología, que llegó, cuando llegó el islamismo, en el 1979, que yo hice el recuento, que cuando vino la Ayatollah Khomeini, no vale la pena yo repetirlo, porque yo lo repetí en el atrás. Vemos cómo hay una contrarrevolución, como dijo un comentarista la semana pasada. ¿Qué es una contrarrevolución? Es muy acertada la palabra contrarrevolución que hizo ese comentario un periodista, analista dominicano muy inteligente. La contrarrevolución no es más que en el pasado el islamismo vino por el deterioro del último Shah de Irán, del gobierno de Reza Pahlaví, que fue cuando asume el Ayatollah Khomeini el Estado Islámico. Reza Pahlaví era si se quiere, un dictador, pero con aires occidentales, logrando algunos avances en Irán y el desarrollo de Irán, ya que Irán es rico en recursos naturales, principalmente en el petróleo. Y el Reza Pahlaví fue sacado del exilio, viene ese liderazgo chiita, y se colocan en el gobierno iraní. Luego de ahí venimos que con la muerte, ya en el 1989, la muerte del Ayatollah Khomeini, viene Khomeini, el otro que con nombre parecido, viene el segundo Ayatollah y toma el control de Irán en sucesión del Ayatollah anterior, del gobierno de los Ayatollah. Entonces, antecediendo la primera intervención en el Golfo, que fue la guerra entre Irán e Irak. Cuando viene esa primera intervención de Irán e Irán en la guerra de Saddam Hussein, en el cual Estados Unidos estaba en contra de Saddam en la primera en el Golfo, cuando la muerte de los 2000 kurdos, otra denominación de la minoría kurda en Irán, con una bomba química y biológica. Irán trató de tener un acercamiento a Estados Unidos. Ese acercamiento no se pudo lograr porque hay algunas autoridades que son escépticos al Estado Islámico. Recuerdo que estaba Donald Rumsfeld y no recuerdo el otro nombre, que cada vez que hablaban del tema de Irán se paraban y se iban, que no querían ninguna negociación, porque se buscaba que Irán contra Irak fuera un aliado de Estados Unidos, porque si tu enemigo es mi enemigo, como se dice, tu enemigo es mi enemigo también. Sí, claro. Entonces eso buscaba Irán y no se pudo dar. Y de ahí en adelante Irán comenzó un bloqueo con Irán, con el enriquecimiento desproporcionado de uranio para la fabricación de bombas atómicas. Entonces se alegó en la ley de la ley nuclear en la ONU. Entonces vuelve Irán y se pone en el punto, en el ojo del huracán. Hay más de 50 muertos. Son muchos más de 50 muertos. Sí. Van más de 100 muertos que se han contado. Que realmente después, luego de ahí, entonces nosotros vemos cómo se ha deteriorado el gobierno de Irán, y dar trate de que con la crisis económica, Irán tuvo dos puntos que lo llevaron a la crisis. Una es que su aliado venezolano separó el comercio con su aliado venezolano, y con la guerra de los 14 días, los 8 días contra Israel,
trajo como consecuencia que se disparara de 1.200.000, algo así, de la moneda iraní contra el dólar, y dio como resultado esta protesta. Entonces esa protesta iraní, que no son 100 muertos, creo que son 200 muertos, que van, ya Estados Unidos se ha pronunciado y se ha pronunciado de manera de que pueden contar con ellos para la ayuda. Realmente creo que Irán es uno de los estados que le queda poco en el gobierno, ya que cuando uno ve figura como el último primogénito, el último príncipe de Persa, como hijo del último Shah, Reza Pahlaví, con el nombre igual que su padre, pronunciándose para tomar Irán. Uno se da cuenta ahí que ya están buscando la figura para sustituir el gobierno iraní en la parte occidental. Cuando los países están en crisis, ya van buscando quién va a ser el sucesor en Irán. Pero en Irán no va a suceder como Venezuela. En Irán hay diferentes denominaciones. Tienen el grupo que fue el grupo del Shah, tienen una minoría kurda, y otra que es la que está en el Estado. Entonces realmente ahí hay un problema muy profundo. Entonces y ese tema no se va a quedar solamente. No se va a quedar ahí. Vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir desarrollándolo porque queda ahí. Es un tema muy interesante. Y es muy largo. Sí. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos. Sí.